Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad de esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Comentario capítulo 31. Mientras que David enviaba regalos a sus amigos en el campo de batalla, mataban a Saúl y a su familia. La mente carnal es muerte. Gilboa fue el escenario de algunas grandes victorias en días de Débora. Jueces, capítulo 4, versículo 5, y Gedeón, Jueces, capítulo 7. Pero ahora sería la escena de una trágica derrota. Dios había abandonado a Saúl y lo único que le quedaba al rebelde rey era la muerte. Qué triste que su inocente hijo Jonatán tuviera que sufrir por los pecados del padre. Según Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 10, otros recuentos de la muerte de Saúl. No es difícil armonizar los dos relatos. Saúl vio que estaba derrotado. No quería caer vivo en manos del enemigo, porque solo le humillarían. Por consiguiente, intentó quitarse la vida arrojándose sobre su espada. Esto, sin embargo, no lo mató y estaba aún vivo, apoyándose en su lanza. Cuando el amalecita pasó por allí y le dio el golpe de gracia. Sin embargo, debe notarse que hay quienes creen que el amalecita de 2 Samuel capítulo 1 no dijo la verdad, sino que solo estaba inventando un cuento para explicar por qué tenía en su posesión la corona y el brazalete real de Saúl. Tal vez pensó que David le recompensaría debido a que le había hecho un favor a Saúl al matarlo. Hay una lección importante en la muerte de Saúl, debido a que rehusó acabar con los amalecitas. Capítulo 15, uno de ellos terminó matándolo. El pecado con el cual no nos enfrentamos a la larga causará nuestra caída. Saúl perdió su corona, y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Cómo se regocijó el enemigo ante la muerte de Saúl. Qué triunfo trajo eso a los templos de sus dioses falsos. Saúl no glorificó a Dios ni siquiera en su muerte. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 21. Es digno
de encomio que los heroicos hombres de Jabes de Galad rescataran los mutilados cuerpos de la familia real y le dieran sepultura decente. Los quemaron quizás para impedir futuros insultos. Saúl había rescatado una vez a este pueblo, capítulo 11, y este era una manera de compensarlo. David más tarde puso los huesos en una tumba. 2 Samuel capítulo 21 versículos 12 al 14. Cuando llegó a ser rey en Hebrón, David mostró aprecio a estos bravos hombres por honrar al difunto rey. 2 Samuel capítulo 2 versículos 5 al 7. La vida y muerte trágica de Saúl pueden enseñarnos muchas lecciones prácticas. 1. Grandes pecados a menudo empiezan con asuntos menores. Impaciencia, obediencia incompleta, dar excusas. 2. Una vez que el pecado posee a las personas, estas van de mal en peor. 3. Si no andamos bien con Dios, tampoco nos llevaremos bien con la gente. 4. Las causas no sustituyen las confesiones. 5. Los dones y capacidades naturales no significan nada sin el poder de Dios. 6. La obediencia no tiene sustituto.